A continuación vamos a ver lo correspondiente a la histología del intestino delgado. Como podremos observar, el intestino delgado es una estructura tubular, continuación de lo que hemos visto hasta ahora en el tubo digestivo. Mide aproximadamente 6 metros de largo y se divide prácticamente en 3 porciones. Estas porciones son llamadas duodeno, yeyuno e ilion. El duodeno, como podremos observar, es aquella continuación de la región pilórica del estómago, mide aproximadamente 25 centímetros de largo y es la porción más corta y ancha de todo este trayecto intestinal o de todo el intestino delgado. Se dirige precisamente desde la región pilórica del estómago hasta una región anatómica llamada ángulo duodeno-yeyunal, que es aquella que divide precisamente al duodeno de la siguiente porción llamada yeyuno. El yeyuno, como podremos observar, mide aproximadamente 2.5 metros de largo, a diferencia de los 25 centímetros del duodeno, y va desde este ángulo duodeno-yeyunal hasta un límite impreciso que lo divide de la siguiente porción llamada ilion. El ilion, que en promedio mide 3.5 metros de largo y representa 3/5 partes de la región más distal de este intestino delgado. Este límite impreciso entre yeyuno e ilion, pues sobre todo se va a dar a nivel histológico. No hay un límite anatómico muy preciso que pueda distinguir, como es el caso del ángulo duodeno yeyunal, sino que el límite entre estos dos pues va a ser representado por las características histológicas entre ellos. Este ilion, o esta última porción del intestino delgado, termina precisamente en esta región llamada válvula ileocecal. Es la válvula que une precisamente al ilion con la porción del intestino grueso llamado ciego. Podremos observar que la función principal de esta porción del intestino delgado, de esta porción del tubo digestivo, es la digestión y la absorción, sobre todo absorción de los nutrientes. La digestión se va a dar principalmente en las primeras porciones del intestino delgado, específicamente en el duodeno, mientras que la absorción será en la mayoría de su tracto, es decir, en el yeyuno y en el ilion. A este nivel se va a mezclar el quimo proveniente del estómago con enzimas que vienen desde el páncreas y sales biliares que vienen precisamente desde la vesícula biliar. Esto, como lo comentábamos, va a ayudar al proceso de digestión específicamente en el duodeno. Además, el quimo se va a mezclar también con otras disacaridasas, dipeptidasas, otro tipo de enzimas que precisamente ayudarán a la digestión del quimo. Posteriormente, en las siguientes porciones del tubo digestivo se realizará la absorción de los nutrientes, del agua y de diversos electrolitos. Si hablamos de las diferentes capas del intestino delgado, pues empezaremos por hablar de su mucosa. Podremos observar que en la mucosa del intestino delgado vamos a encontrar una serie de pliegues circulares llamadas válvulas de Kerckring. Estas válvulas de Kerckring abarcan la mitad prácticamente de toda la circunferencia de esta estructura tubular, y estas válvulas de Kerckring las vamos a encontrar en mayor porción o en mayor porcentaje en el duodeno y en el yeyuno, de tal manera que en el ilion no vamos a encontrar a gran escala estas válvulas de Kerckring. Este es uno de los límites histológicos o de las diferencias histológicas entre las últimas porciones del intestino delgado y las primeras. Podremos observar que dentro de todas estas válvulas de Kerckring, estas elevaciones que vemos, por ejemplo, esta de aquí, esta de acá, tendremos una serie de vellosidades. Las vellosidades son precisamente estas evaginaciones mucosas que tienen un centro de tejido conectivo laxo. El epitelio que rodea a estas vellosidades se trata de un epitelio simple cilíndrico. No confundamos a estas vellosidades con las microvellosidades de su epitelio, es decir, estas vellosidades son estructuras macroscópicas, se pueden ver inclusive a simple vista. Las microvellosidades del epitelio que rodea a estas vellosidades no es visible a simple vista. Podremos observar que estas microvellosidades entonces miden de 0.5 a 1,5 milímetros de longitud y se desplazan hacia la luz
de este tubo intestinal. Son las vellosidades las que le dan un aspecto aterciopelado a esta mucosa intestinal. Y podremos observar que en el epitelio que rodea o tapiza a estas vellosidades, pues encontraremos una serie de células llamadas enterocitos, porque se encuentran en la mucosa intestinal, que tienen una serie de microvellosidades. Estas microvellosidades, como ya lo platicábamos previamente en tejido epitelial, pues precisamente sirven para aumentar la superficie de contacto de una célula, aumentando de esta manera esa superficie. ¿Para qué? Pues para que se pueda dar un mayor volumen de superficie para la absorción de los nutrientes. En esta diapositiva, por ejemplo, podemos encontrar aquí las diferentes válvulas de Kerckring. Como pueden observar ustedes, estas válvulas son estas invaginaciones a la luz intestinal que no abarcan más allá de la mitad o 3/4 partes de la circunferencia de todo el intestino. No lo rodean por completo, no lo cierran, sino que van en un momento dado a formar estas estructuras semicirculares. Estas evidentemente pues permiten el aumento de la superficie del mismo tubo intestinal. Gracias a estas válvulas pues el tubo se puede hacer más corto, por así decirlo, para que pues en un momento dado los 6 metros de intestino delgado que tenemos en nuestra cavidad abdominal puedan permanecer dentro de la misma. Si hacemos un acercamiento, un zoom a la mucosa de este tubo intestinal, lo vamos a observar de esta manera. Vamos a poder observar ahí cada una de las vellosidades, ojo, no microvellosidades, de las vellosidades de la mucosa intestinal. Y si pudiéramos hacer zoom a una sola de estas o a un grupo de vellosidades, podríamos observar que se tratan de estas vellosidades. Fíjense cómo están rodeadas por un tejido epitelial y tienen un centro de tejido conectivo laxo. Dentro de cada una de las células que forman a la mucosa, a este tejido epitelial de la mucosa intestinal, pues vamos a ver que son células que tienen una gran cantidad de microvellosidades. Entonces aquí estamos hablando desde algo microscópico, la región apical de la célula de la mucosa intestinal, a la vellosidad intestinal que podemos observar aquí y posteriormente a este nivel. Entonces vamos de lo micro hasta lo macro en el intestino. Ahora bien, si hablamos de las células que podemos encontrar en la mucosa, en el epitelio de esta mucosa, pues bueno, vamos a ver que las células principales del epitelio de la mucosa del intestino delgado tendremos a los enterocitos. Como podremos observar, los enterocitos son células cilíndricas, altas, cuyo núcleo se encuentra en la base de la célula. Tienen una gran cantidad de microvellosidades precisamente para aumentar la superficie de absorción. Estas se encuentran en una zona llamada chapa estriada y pues nos van a ayudar a la digestión, a la absorción y a la secreción en un momento dado de sustancias. Estos se encuentran a lo largo de toda la mucosa intestinal. Además de los enterocitos vamos a tener células caliciformes, cuyas células caliciformes se llaman caliciformes por su forma de cáliz precisamente, cuya función es la producción de moco. Moco, que ¿para qué nos va a servir? Pues evidentemente para el transporte de las sustancias que pasan a través de la luz intestinal, en este caso los elementos que en algún momento dado fueron alimento y que posteriormente se convertirán en las famosas heces. Como podremos observar, estas células caliciformes tienen una serie de gránulos de secreción de mucinógeno, precisamente el moco. Vamos a tener también, entre otros tipos celulares, a las células de Paneth. Las células de Paneth, si ustedes se fijan, son muy similares a las células caliciformes. Sin embargo, estas se encuentran específicamente en la base de las glándulas intestinales. Estas van a tener una gran cantidad de gránulos de lisocima, que como ustedes recordarán son organelos con enzimas hidrolíticas que van a encargarse de la regulación de la flora bacteriana. Estas, como vemos, entonces son similares a las células caliciformes. Ambas tienen una serie de gránulos, sin embargo, unos son de lisocima, otros son de mucinógeno. Estas se encuentran en una región más superficial y las de Paneth en una región más basal. Y además de esto, pues vamos a tener células enteroendocrinas, células M y células intermedias. Las células enteroendocrinas, como lo platicamos ya en un momento dado en la histología del estómago específicamente, pues bueno, estas se van a encontrar igualmente en la porción basal
de la glándula intestinal y van a ayudar a la secreción de una variedad de hormonas o de sustancias como colecistocinina, motilina, etcétera, péptido intestinal, gástrico, etcétera. Nuevamente aprovecho esta diapositiva, ya mencioné su fuente, donde pues vamos a tener precisamente a los enterocitos con sus características que ya platicábamos. Entre otras cosas, pues vamos a ver que estos también son ricos, o como lo platicábamos, en microvellosidades para el transporte de sustancias hacia dentro de la célula, es decir, la absorción de nutrientes. Vamos a tener a las células caliciformes, también llamadas células goblet, por su significado, por su término en inglés, las células intermedias, que son aquellas que se consideran regenerativas o células con capacidad mitótica para diferenciarse en otros tipos celulares, como ya platicábamos también, las células de Paneth, las células enteroendocrinas, etc. Aquí podremos observar un corte histológico de una glándula intestinal, donde podremos observar una gran cantidad de enterocitos precisamente. Si pudiéramos hacer un zoom o un acercamiento a su región apical, podríamos observar todas las microvellosidades que tienen estas células. Aquí mismo podremos observar unas cuantas células caliciformes. Fíjense cómo las células caliciformes tienen precisamente una forma de cáliz y bueno, pues son evidentemente las productoras de moco. Y en la base de esta glándula intestinal podremos observar una gran cantidad de células de Paneth, donde podremos observar todos sus gránulos de lisozima, como podremos observar ahí, que se encargan, como ya platicábamos, de regular la flora bacteriana. Al hablar de la mucosa y específicamente de su porción de la lámina propia, veremos que la lámina propia o el centro de estas vellosidades de la mucosa están formadas por un tejido conectivo laxo, precisamente como lo platicábamos de forma previa. En ese tejido conectivo laxo vamos a encontrar una gran cantidad o abundantes células llamadas fibroblastos, que ya lo hemos visto previamente, células musculares, evidentemente lisas, y este tejido linfático llamado GALT, tejido linfático asociado a la mucosa gastrointestinal. Además de esto, pues vamos a encontrar una serie de capilares o de vasos linfáticos, los capilares sanguíneos y vasos linfáticos se van a encargar de transportar los nutrientes hacia la vía sistémica, la sangre, y los desechos de toda esta región de la mucosa. A los vasos linfáticos también los conoceremos en este caso como vasos quilíferos. A este nivel, en las diferentes glándulas intestinales, pues tendremos una serie de criptas llamadas criptas de Lieberkühn y unos nódulos linfáticos llamados placas de Peyer, que están evidentemente asociados al tejido linfático asociado a la mucosa gastrointestinal. En esta imagen podremos precisamente observar las glándulas intestinales y estos acúmulos de células linfáticas llamados nódulos linfáticos o placas de Peyer, que como ustedes pueden observar se encuentran precisamente en la lámina propia de esta mucosa. ¿Cuál es su función? Pues bueno, están asociados al resto del tejido linfático asociado a la mucosa gastrointestinal o al resto del GALT para la producción de células de la inmunidad. Ahora bien, si hablamos de la submucosa, veremos que la submucosa está formada por una cierta cantidad de tejido conectivo denso y donde podremos encontrar una gran cantidad de glándulas submucosas llamadas glándulas de Brunner. Estas glándulas también, al igual que en las glándulas intestinales, las células caliciformes, se van a encargar de producir simógeno y moco, precisamente, que va a ir hacia la luz intestinal, y esta formará una secreción alcalina pues para la protección de la abrasión ácida en las primeras porciones del tubo digestivo por el contacto con los elementos ácidos que vienen desde el estómago y pues para el transporte de sustancias hasta las porciones finales del tubo intestinal. Al hablar de la capa muscular, pues veremos
que la capa muscular externa del tubo digestivo, específicamente del intestino delgado, está formado por dos capas, la circular y la longitudinal y externa, que como podremos observar en la diapositiva, las podemos ver a ese nivel. Estas capas circular interna y longitudinal externa se encargan de los movimientos de segmentación y de peristalsis en el tubo digestivo. Si lo vemos de esta manera, la capa muscular circular interna se va a encargar de movimientos de segmentación y la capa longitudinal de movimientos de peristalsis. Si hacemos un corte longitudinal a través de todo el tubo intestinal, podremos observar cómo la capa muscular interna o circular va a producir este tipo de movimientos de segmentación precisamente para segmentar al contenido del tubo intestinal, y la capa externa longitudinal se va a encargar de los movimientos longitudinales de todo el tubo digestivo, llamados movimientos peristálticos, para el impulso de las sustancias que se encuentran en la luz intestinal. A continuación hablaremos sobre la histología del intestino grueso, llamado también, según sus porciones, colon. Para empezar, observaremos que el intestino grueso se divide en otra serie de porciones como el intestino delgado. En este caso, la primera porción llamada ciego, que incluye a esta estructura apendicular evidentemente llamada apéndice cecal, al colon ascendente, colon transverso, colon descendente, al colon sigmoides, al recto y al conducto anal. Como lo platicábamos entonces, como lo vemos en la imagen, vamos a ver que el colon o el intestino grueso como tal se divide en muchísimas más porciones que el intestino delgado, mientras el ciego junto con su apéndice cecal son aquellos que se unen al ilion en la válvula iliocecal, pues veremos que a partir del ciego se forma el colon ascendente, que va a formar al colon transverso a partir de la flexura cólica derecha, y en la flexura cólica izquierda va a iniciar la formación del colon descendente, posteriormente colon sigmoides, recto y ano. En este corte histológico podremos ver algunas cuantas de las diferencias que hay en relación a el intestino delgado y el intestino grueso. Mientras que en el intestino delgado, específicamente en la mucosa, encontrábamos una gran cantidad de vellosidades, no de microvellosidades, vellosidades, veremos que en la mucosa del intestino grueso no hay vellosidades como tal. Hay una serie de invaginaciones, pero no se consideran vellosidades como en el caso del intestino delgado. Veremos que la submucosa es sumamente abundante, y veremos que las capas musculares, específicamente de la muscular externa del tubo digestivo, se formarán una serie de engrosamientos o condensaciones en las fibras longitudinales. Por ejemplo, aquí podremos ver a las fibras circulares, pero veremos estas condensaciones de tejido muscular, específicamente del músculo longitudinal de este tubo digestivo, que formarán unas estructuras llamadas tenias. Tenias son estas condensaciones musculares que van a ser en número de 3 y viajarán a lo largo del colon. Como en cada una de las porciones que hemos hablado hasta ahorita, pues vamos a hablar para empezar de la mucosa. Como podremos observar, en la mucosa del intestino grueso tendrá características muy similares a las del intestino delgado. Sin embargo, a este nivel no tendremos vellosidades. Tendremos abundantes criptas de Lieberkühn, como podemos observar en las imágenes, que tendrán el mismo tipo de epitelio y el mismo tipo de células que el intestino delgado. Sin embargo, aquí podremos observar inclusive una todavía mayor cantidad de células caliciformes productoras de moco, evidentemente porque esta es una región que va a tener contacto con sustancias que se encuentran más deshidratadas y evidentemente necesitan algún tipo de sustancia que permita o facilite su transporte. A este nivel, a nivel del intestino grueso, tendremos una mayor cantidad de absorción de agua y electrolitos, a diferencia del intestino delgado, que es el sitio principal de la absorción de los nutrientes en nuestro organismo. El colon nos ayuda a la absorción de agua y electrolitos. Y pues, como ya platicábamos, la gran cantidad de células caliciformes pues va a corresponder a la gran secreción de moco que produce este intestino grueso. Ahora bien, dentro de los tipos celulares que tendremos en estas criptas de Lieberkühn, pues podemos observar que serán células muy similares a las que encontramos en el intestino delgado, como enterocitos,
células caliciformes, células enteroendocrinas llamadas, como platicábamos previamente, también células APUT, y células mesenquimatosas capaces de diferenciarse en otros tipos celulares. Pero quiero que observen aquí la gran cantidad de células caliciformes que podemos encontrar en relación a los enterocitos. Aquí abundan estas células caliciformes. Al hablar de la lámina propia de la mucosa, pues veremos que esta está formada por una meseta de fibras de colágena muy abundantes, muy gruesas y de una gran cantidad de proteoglucanos. Esta precisamente se va a encontrar entre las criptas del Lieberkühn, entre todas estas glándulas. Estas se consideran las criptas del Lieberkühn, y aquí encontramos a todas las glándulas y los diferentes vasos que van a correr en el tejido conectivo subyacente, que van a permitir el transporte de líquidos desde la luz intestinal hacia los diferentes vasos. Podremos encontrar también en la lámina propia pues una cierta cantidad del mismo tejido linfático llamado GALT, mayormente desarrollado. Hay una mayor cantidad de microorganismos bacterianos a este nivel, y por eso es que este tejido se encuentra mayormente desarrollado a estos niveles. Y pues bueno, podremos observar una capa de fibroblastos que tendrán características de macrófagos a este nivel para la, evidentemente, fagocitosis de microorganismos bacterianos, y tendremos carencia o ausencia de vasos quilíferos, de vasos linfáticos, a diferencia de lo que encontrábamos en el intestino delgado. Tal vez una de las características distintivas del intestino grueso sea precisamente la capa muscular externa, que, como ya platicábamos, específicamente la capa longitudinal formará estos engrosamientos que siguen toda la longitud del colon, llamados tenias, que, como podremos observar, tenemos 1, 2, 3 alrededor de todas las capas musculares. Aquí alcanzamos a ver una, pero en la cara posterior encontraremos otra. Aquí alcanzamos a ver una, y en la cara inferior de este colon transverso encontraremos otra, etc. Estas tenias representan la contracción o condensación de fibras de la capa longitudinal del músculo, de la capa muscular externa del intestino grueso. Sin embargo, podremos observar que, a su vez, la contracción sostenida de la capa muscular externa, específicamente la capa circular del intestino grueso, formará estas estructuras en forma de saculaciones o sacos, llamado austros o austras. Estas pues darán esta característica precisamente a el intestino grueso. Y gracias a esta capa muscular externa, como era el caso en el intestino delgado, pues se podrán producir los movimientos de segmentación y movimientos peristálticos para, evidentemente, como su nombre lo dice, la segmentación de las sustancias o de las heces que atraviesan la luz intestinal, y pues la propagación de estas heces hacia las porciones distales del intestino grueso. En esta imagen podremos observar precisamente la gran cantidad de glándulas que tenemos en la mucosa epitelial en el epitelio de la mucosa del intestino grueso, y podremos observar la gran cantidad de células caliciformes que conforman a estas glándulas. Por debajo de eso podremos encontrar a la capa submucosa y a las capas musculares. Nuevamente en esta diapositiva pues podremos ver la evidencia de estas criptas del Lieberkühn que tenemos aquí, a diferencia de las vellosidades del intestino delgado, con una gran cantidad de glándulas que, inclusive a esta distancia, es posible observar la gran cantidad de células caliciformes que tienen una gran cantidad de gránulos de mucinógeno. El grosor de la capa de tejido conectivo subyacente, podremos observar cierta cantidad de tejido linfático asociado a la mucosa gastrointestinal, las fibras musculares circular interna y longitudinal externa. Y aquí podremos observar parte de la capa externa lacerosa. Al hablar de las porciones del intestino grueso, empezaremos hablando precisamente de su primera porción, llamada ciego, que es aquella continuación precisamente del intestino delgado. Esta porción cecal o ciego pues es una expansión del intestino grueso que se une al intestino delgado gracias a la válvula iliocecal. Si nosotros hiciéramos un corte coronal a nivel del ciego, podríamos observar que es una estructura con forma sacular a la que se une el ilion,
y donde tenemos a la región cecal, a la región del apéndice. Podremos observar que la región del apéndice precisamente es una evaginación que si hacemos un corte transversal en esa porción apendicular y la observamos al microscopio, veremos que está conformada por las mismas capas tisulares del intestino grueso, pero donde encontraremos una gran cantidad, como pueden observar todas estas regiones teñidas con una tinción basófila, de nódulos linfáticos o placas de Peyer. Ahora bien, el recto y el conducto anal pues van a representar la porción final y dilatada de todo el tubo digestivo, y encontraremos que en ella tenemos un epitelio con abundantes células caliciformes, evidentemente para la producción de moco y el transporte de sustancias desde dentro hacia afuera, y que va a terminar en esta región llamada conducto anal. El conducto anal mide aproximadamente 4 centímetros en su longitud, y en el conducto anal podremos encontrar una serie de pliegues transversales y pliegues longitudinales llamados columnas anales de Morgagni. Entre las depresiones que se pueden formar entre estos columnas longitudinales encontraremos los senos anales, y es aquí justamente en estas columnas y entre estos senos donde encontraremos una gran cantidad de vasos llamados vasos hemorroidales, arterias y venas hemorroidales. Podremos observar aquí mismo que en el conducto anal tenemos una serie de capas musculares a este nivel formadas por el músculo liso de la capa muscular externa del resto del tubo digestivo, que evidentemente es músculo involuntario. A este músculo lo conoceremos como esfínter interno anal, y el esfínter externo estará formado por músculos esqueléticos o músculo estriado que viene desde el piso de la pelvis o del perine para formar el esfínter anal externo, el cual es voluntario. Un punto interesante desde el punto de vista histológico del conducto anal es que lo podemos dividir en tres grandes zonas. Una zona colorectal, cuyo nombre se deriva pues del colon y del recto, una zona de transición y una zona pavimentosa, donde podremos observar que en la zona colorectal tendremos un epitelio simple cilíndrico, al igual que el resto de la mucosa del tubo digestivo, específicamente de la porción intestinal. Sin embargo, en la zona de transición, más o menos a nivel del tercio medio de este conducto anal, empezaremos a encontrar un epitelio cilíndrico estratificado y eventualmente un epitelio simple cilíndrico que avanza a un epitelio plano estratificado. Es decir, las capas a este nivel en la zona de transición empiezan a aumentar, pues precisamente por la fricción que tiene esta región con el paso de las heces, mientras que la región pavimentosa o el tercio más distal o inferior de este conducto anal va a tener un epitelio plano estratificado, al igual que el resto de nuestra piel. En esta diapositiva precisamente podremos observar cómo a este nivel en la zona colorectal tendremos una gran cantidad de células de Panet, donde encontraremos un epitelio simple cilíndrico, y cómo poco a poco va cambiando sus características hasta llegar a ser un epitelio plano estratificado, inclusive que es queratinizado, pues evidentemente porque forma parte de la piel de nuestra región anal. En este mismo conducto anal pues encontraremos cierta cantidad de glándulas anales submucosas productoras de moco que se encuentran rodeadas por un tejido linfático difuso, el famoso GALT, que inclusive podemos encontrar a este nivel. Y específicamente en el ano tendremos una serie de glándulas perianales llamadas circumanales, rodean precisamente esta región, folículos pilosos, glándulas sebáceas, tendremos a la arteria rectal superior, al plexo venoso rectal, y pues bueno, como ya platicábamos, al esfínter anal interno y externo formados por la capa muscular externa del tubo digestivo y por los músculos del perine, siendo uno involuntario, el otro voluntario. Esta es una tabla que resume los diferentes tipos de células específicamente enteroendocrinas que podemos encontrar en el tracto gastrointestinal, donde veremos cómo cada una de estas células enteroendocrinas, llamadas células
APUT, que se dividen en alfa, delta, etcétera, etcétera, pues las podemos encontrar en diferentes regiones y van a producir una serie de sustancias diferentes entre unas y otras, con acciones evidentemente diferentes entre unas y otras. Estas yo les recomiendo que profundicen un poco en ellas, que las estudien, que las conozcan. Sin embargo, es de gran importancia conocer a las células más comunes de todo este epitelio, de todo su tubo intestinal. Con esto damos por concluida esta clase. Si tienen alguna duda, por favor, ya saben que pueden dirigirse a través de los diferentes medios que tenemos, los grupos en redes sociales o durante nuestras clases. Estamos para aclarar cualquier duda o comentario. Que tengan muy buen día, muchachos, y nos seguiremos viendo en nuestras clases.